Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro sobre el derecho colectivo del trabajo, pasado, presente y las encrucijadas del futuro, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Nos encontramos acá con el doctor Juan Amestoy. Bueno, Juan, cuando quieras comenzar, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en las dos actividades, los dos encuentros que tuvimos antes, en uno hicimos una especie de introducción conceptual a un concepto polisémico, complejo, de debate para todo el derecho del trabajo, cuál es el de la libertad sindical. Y ahí nosotros nos planteamos como una especie de tríada, si queremos, de dimensiones de la libertad sindical. Una es como un aspecto, como el aspecto iniciático, si queremos, el de la posibilidad de constituir organizaciones sindicales, que era lo que venía vedado. Al interior de todo ese entramado, obviamente hay innumerables cuestiones que ya conversamos en el anterior encuentro. Ahora vamos a abordar una nueva dimensión de la libertad sindical, cuál es el de la negociación colectiva. Y después, en la última actividad, que es el martes que viene, vamos a tratar, a mi modo de ver, una de las cuestiones más complejas para el derecho en general, para el derecho del trabajo también, cuál es el tema del derecho de los conflictos y la huelga en particular. Lo que voy a hacer es, primero, hacer una especie de introducción conceptual a esto de la negociación colectiva, diferenciando proceso de productos, para luego de hacer una conceptualización y hacer una distinción con la pretensión que se tuvo desde el derecho clásico de intentar interpretar este nuevo instrumento propio del derecho social a la luz de modalidades contractuales del derecho civil. Y entonces eso generaba muchas fricciones, muchos inconvenientes interpretativos, así que me detendré un poco ahí. Y después voy a tocar los aspectos, a mi modo de ver, los que yo considero como más salientes de esta estructura normativa de la negociación colectiva, para tocar 4 o 5 puntos, y voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer un recorrido, el más pormenorizado que me dé en este tiempo, sobre la ley vigente, que como dato relevante, digo, para a veces para la búsqueda de la norma vigente, es la ley 14.250, pero la búsqueda la tenemos que hacer como texto ordenado, ley 25.877, que es del año 2004. Digo esto porque a veces en la búsqueda del texto normativo nos encontramos con una revisión, como que Google nos manda, por ejemplo, a la ley del año 1953, la primera versión, o eventualmente nos puede enviar a la ley del año 2000, la 25.250. Bueno, entonces, simplemente es una ley, la 14.250, modificada en el año 2004, y que la norma de modificación es la ley 25.877. Entonces, volviendo sobre esto que yo me planteaba al principio, sobre una conceptualización a priori que nos dé marco para entender de lo que estamos hablando, considero que debemos distinguir negociación colectiva como género del producto, diríamos, más ortodoxo de la negociación colectiva, cuál es el convenio colectivo de trabajo, pero que en modo alguno constituye el único, sí el más relevante, el más importante.
pero no el único. ¿Por qué? Porque, a modo de simple ejemplo, existen otros productos de la negociación colectiva que resultan, por ejemplo, de lo que dispone la ley de concursos y quiebras cuando quiebra una empresa y hace caer para la empresa fallida el convenio colectivo de aplicación, y entonces ahí resultará una nueva negociación. Del mismo modo ocurrirá esto en los casos de procedimiento preventivo de crisis de empresa, y esos procedimientos preventivos de crisis van a generar entonces un nuevo producto, una especie de salida de esa empresa en crisis del convenio de aplicación genérico para aplicarle durante un tiempo determinado un producto especial que no tiene vocación expansiva, sino que se encapsula solo en la empresa que atravesó la crisis y que entonces hace una especie de caída, exclusión del convenio colectivo general, por lo menos durante un determinado tiempo. Mucho se ha discutido sobre si el convenio colectivo es un contrato o no. Se lo intentó aproximar o definir conceptualmente, como les dije antes, a partir de una especie de traslación de conceptos del derecho de los contratos clásicos, del derecho civil, y pretender entonces que estábamos en una especie de un supuesto del mandato o de la gestión de negocios o de la estipulación en favor de terceros. Y en puridad, nada de estos instrumentos propios del derecho privado, que tiene sus notas diferenciales respecto del derecho social y del derecho colectivo, que es en particular lo que estamos tratando, nada de estos instrumentos nos sirve como herramienta teórica para poder explicar este instrumento jurídico distinto, producto del nuevo estado de cosas que surge a partir de la Revolución Industrial y del nuevo estado social, producto del constitucionalismo social. En el año 1911 vino a nuestro país a dar una conferencia Gino Giugni. León Duguit, perdón, me confundí. León Duguit. Y vino a explicar una serie de consideraciones y trajo a discusión León Duguit la conceptualización del convenio colectivo de trabajo. Y entonces él ahí lo que hizo fue precisamente romper con esa interpretación que pretendía amoldar al derecho civil a estos instrumentos de la modernidad capitalista. Entonces, de alguna manera, él, junto con otros autores, hizo una especie de conceptualización distinta, abandonando la idea del mandato, de la estipulación de favor de terceros, de la gestión de negocios, y hablaron de una representación de tipo institucional, un objetivismo solidarista, una suerte de repensar el derecho de una categoría distinta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, cuando estudiamos contratos, una especie de criterio muy relevante, cuál es el del efecto relativo de los contratos. Esto es, un contrato se le aplica solo a las partes intervinientes. En términos individuales, eventualmente a una contratación de orden de sujetos plurales. Pero nosotros estamos en el marco de un contrato, pero un contrato que tiene la peculiaridad de que se le aplica a toda una categoría profesional, de manera tal que la idea propia del efecto relativo de los contratos, traída sin más desde el derecho civil a la explicación de esta institución del derecho colectivo del trabajo, empieza a generar una fricción. Entonces, pensemos en esto. Es un contrato, digo, Vidar Campos en el año 73 se adentró a intentar aproximar una conceptualización, a mi modo de ver, muy interesante, lo que elaboró,
de aquella idea, creo, elaborada por Carneluti sobre que el contrato colectivo de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, era un contrato, tenía alma de contrato, tenía forma de contrato, pero alma de ley. ¿Y por qué forma de contrato? Bueno, porque hay unas partes que acuerdan voluntariamente determinadas situaciones vinculadas a un sector, a un segmento de trabajadores. Pero que tiene una particularidad, y es la que yo recién les mencionaba. La peculiaridad de esto es que se le aplica a una categoría profesional indeterminada, innominada, que se celebra un convenio colectivo de trabajo y que se aplica incluso en alguna posibilidad retroactiva a aquellos trabajadores que hubieran emigrado de la empresa, pero que son alcanzados por la reforma retroactiva de condiciones de trabajo, o que incluso son alcanzados aquellos trabajadores que al momento de la celebración del convenio no formaban parte de esa categoría profesional de trabajadores y que se incorporan con posterioridad. Entonces, lo que pretendo es explicar que estamos en un contrato. Algún autor dijo que el contrato, cuando se le añade la condición de lo colectivo, deja de ser contrato. A mí me parece que eso es nuevamente caer en la interpretación propia del derecho civil. El contrato es un contrato, es un acuerdo voluntario de las partes, y ese acuerdo voluntario de las partes no tiene en sus elementos de composición, en los acuerdos a los que alcanzan el sector de los trabajadores en la representación que le asigna la ley 14250. Dejamos a un costado el dilema siempre interpretativo de organización sindical y gremio a la que alude el artículo 14 bis de la Constitución, que siempre ha traído inconvenientes interpretativos, pero que si dejamos de lado esa circunstancia, nosotros tenemos una organización sindical y una empresa, un grupo de empresas o una asociación de empresas que van a pactar condiciones de trabajo. Es decir, es un contrato porque hay un acuerdo voluntario, libre de las partes, que tiene una serie de ordenamientos heterónomos que de alguna manera delimitan algunas cuestiones, pero que el hecho de su aplicación a toda una categoría profesional en modo alguno altera la condición del orden de lo contractual. Esto que pareciera una especie de referencia meramente teórica, en algún fallo que voy a comentar más adelante va a recobrar importancia, particularmente en algunos debates que se dieron sobre los convenios colectivos de trabajo, la declaración de emergencia del Estado, y a propósito de la declaración de emergencia, la modificación peyorativa del contenido de los convenios colectivos, y lo que se denomina en la jerga del derecho colectivo la relación ley-convenio. Y entonces ahí se han dado fallos de convalidación, de inconstitucionalidad en algunos casos, pero que hay algunos votos de Belluso y de Fay que voy a rescatar y que de alguna manera nos sirven para explicar esto de la cuestión contractual. Esto es un acuerdo de voluntades que, más allá de su eficacia erga omnes a toda una categoría de trabajadores, sin importar la condición afiliatoria, no le quita, insisto con esto, la condición del orden de lo contractual. ¿Por qué? Porque esas condiciones pactadas por las partes son las que libremente han negociado en una fatigosa negociación, pero que no es integrada por una voluntad estatal. No es que el Estado, como autoridad de aplicación, como órgano de control, que después procede a hacer un acto homologatorio sobre el que me detendré un momento, en modo alguno el Estado va a decir, esta cláusula debe decir tal cosa. No, en modo alguno. Lo que hay es una negociación colectiva sobre un segmento de la actividad, y ese segmento de la actividad entonces es compuesto solamente por las organizaciones sindicales de trabajadores
y por las organizaciones de empresarios, un grupo de empresas, una empresa o una asociación empresaria, pero el Estado no viene a decir que la cláusula X sobre productividad o sobre polivalencia funcional debe funcionar de tal manera. En todo caso, veremos cuando analicemos el artículo 4 cómo funciona el procedimiento de homologación y cuál es la actividad que va a desarrollar el Estado en punto a homologar o no homologar y cuáles son los elementos de control a los que el Estado va a acometer su función. Entonces, estamos en presencia de un contrato. El efecto relativo de los contratos tan propio del derecho civil tiene, al menos respecto de un segmento de la negociación colectiva, una modificación conceptual, y hay otro segmento en el que sí podríamos pensar que ese efecto relativo de los contratos juega, y me estoy refiriendo particularmente a lo que en doctrina se denomina cláusulas normativas y cláusulas obligacionales. Si las cláusulas normativas son aquellas que hacen al contenido del convenio colectivo que luego es volcado en la enorme cantidad de contratos de trabajo y de empresas alcanzadas por el ámbito de aplicación personal y territorial del convenio colectivo, y las cláusulas obligacionales, que son aquellas que vinculan exclusivamente a las partes pactantes, firmantes del convenio. Y entonces podríamos pensar que sobre ese segmento, sobre las cláusulas obligacionales, quizás estemos en el marco del efecto relativo de los contratos, en tanto y en cuanto solo obliga no a los miles de trabajadores o enorme cantidad de empresas que hubieran estado involucrados, sino solamente a los sujetos pactantes. Por ejemplo, en la forma de solución de conflictos, en los procedimientos para solución de conflictos. Y entonces, esa cláusula obligacional es una cláusula que sí está limitada en su aplicación solo a los sujetos que intervinieron efectivamente en la negociación, pero que debemos diferenciar entonces de las cláusulas normativas, que son las que se vuelcan como contenido de los contratos. Entendamos esto. Lo que hay es una habilitación, es muy interesante, una habilitación del Estado a una apertura, a una suerte de pluralismo jurídico, en tanto y en cuanto se reconoce constitucionalmente, dice a los gremios, concertar convenciones colectivas de trabajo, y entonces, en línea paralela a la generación de normas heterónomas, nosotros tenemos una generación de normas, una fuente de derecho en los convenios colectivos, que es un contrato, pero que funge cual si fuera ley para la categoría de profesional de trabajadores, sin que esto, insisto, le altere la condición contractual, al menos en mi interpretación, y que entonces este pluralismo jurídico constituye, al decir de Vidal Campos, una suerte de reparto autónomo de competencias, y hay un reconocimiento constitucional a este reparto autónomo de competencias. ¿Para qué? Para que los sectores interesados dialoguen y lleguen a un acuerdo respecto de las condiciones de trabajo de determinado sector de la economía. La ley 14250, insisto con esto, en la versión del año 2004, hago un pequeño comentario nada más, respecto de la ley derogada, que fue la ley 25250. Esa ley 25250 tiene diferencias de criterio respecto de la negociación colectiva con la ley vigente, pero además tenía adosado un problema de orden político, un problema metajurídico, si queremos. ¿Cuál fue la sospecha de que la ley había sido lograda bajo un supuesto soborno a algunos senadores? Hecho que finalmente en la justicia no se comprobó, pero que de alguna manera, desde el punto de vista de la validez política de la ley, el sustento político de la ley, claramente generaba un inconveniente. Más allá de esa circunstancia, no lo digo
como elemento menor respecto del proceso democrático, rescatando el valor neurálgico de la cuestión democrática y los procesos legislativos y su transparencia, al margen de eso obtenía elementos disonantes sobre cuestiones bien complejas para la negociación colectiva, cuáles son el concepto de la ultraactividad del convenio colectivo y el fijar los niveles de negociación. Dicho esto, ya voy a pasar directamente entonces a explicar más o menos, siguiendo la ley, cuáles son los elementos más relevantes de esta ley 14250 en su texto del año 2004. Y adviertan ustedes que de comienzo nomás, la ley en el artículo 1 no nos dice qué se entiende por convenio colectivo de trabajo, sino que simplemente nos dice que las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial se rigen por las disposiciones de la presente ley. Simplemente nos está diciendo quiénes son los sujetos comprendidos en esta ley con una salvedad. Primero, cómo designa, cuando veamos después el artículo 2, cómo designa a uno de los sujetos de la negociación, que es un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores, y por el otro lado sitúa en el otro extremo de la negociación al sindicato con personería gremial, que es siempre un dispositivo complejo de cuestionamiento, particularmente yo diría que a partir de los fallos de AT1, el primer fallo de una saga muy relevante que dictó la Corte de Nación y que también ha dictado la Corte de Provincia en otras circunstancias, o para otros temas, pero en la misma línea conceptual, que es el de la libertad sindical, nosotros tenemos un problema con este sistema de personería gremial en tanto y en cuanto otorga prerrogativas que la OIT ha criticado por considerar excesivas respecto de las organizaciones simplemente inscritas, que de alguna manera estarían vacías de un contenido para la propia acción gremial, y eso inhibiría cualquier proceso del orden democrático de competir por la posibilidad de la representación de un colectivo de trabajo. Entonces, atiendan esto. Entonces tenemos personería gremial como diseño de la ley, que la ley esta no es más que la continuidad de la ley 23.551, esto es, que distingue o reconoce en una teoría de alguna manera organicista, si queremos, a organizaciones sindicales simplemente inscritas y organizaciones con personería gremial. La ley 14250 vuelve sobre este concepto y convalida a la organización con personería gremial como la habilitada para la negociación colectiva, y esa dificultad que se nos presenta a nosotros con el concepto gremio, vocablo gremio, y lo que dispone el convenio 87 de OIT en el artículo 10, que dice que se entiende por organización a toda organización. Entonces ahí estamos siempre en una problemática conceptual, terminológica, acerca de qué se entiende por esto, e incluso trasladado al ámbito de la negociación colectiva y al convenio colectivo, a los convenios colectivos que no son celebrados por una organización sindical con personería gremial, sino que son celebrados por un grupo de trabajadores, por una comisión interna, y el valor jurídico que tiene finalmente eso como fuente de derechos, si es un convenio en la formulación española extraestatutario o, conforme la doctrina de nuestro país, un convenio del derecho civil, y qué pasa con las negociaciones colectivas futuras si parten de ese piso, a modo de ver, a modo de ejemplo, salarial establecido en la negociación colectiva de una comisión interna, y qué pasa con la negociación colectiva luego de actividad. Bueno, esto ha dado a interpretaciones jurisprudenciales distintas entre la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en algún momento y un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, el plenario Borghel. Simplemente esto. Luego, como final respecto de esta cuestión de la personería gremial.
En el año 2017, creo que fue, la Corte dictó un fallo Habemus, que es, a mi modo de ver, una continuidad de un fallo Ateco Municipalidad de Salta, cuando en Ateco Municipalidad de Salta la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A o 1, no me acuerdo bien ahora la formulación de la ley, sobre la representación del interés colectivo. ¿Qué dijo en ese momento? No lo dijo con toda... surgía el texto, no era todo lo expreso que hubiera sido deseable en mi interpretación, pero no importa, la idea de que la representación del interés colectivo podía no solo, o correspondía no solo recaer en la organización sindical con personería gremial, sino que también era posible que esto recayese sobre la organización sindical simplemente inscrita. Y a propósito de eso, entonces dice ese artículo 31, que declara que la representación del interés colectivo solamente recae en la organización sindical con personería gremial, es contrario al concepto de libertad sindical, al convenio 87 y al convenio 98. Bien. Como continuidad de esto y como continuidad de otro fallo que vamos a ver en el próximo encuentro, que es Orellano con Correo Argentino, en el fallo Habemus, la Corte modifica, revoca un fallo de, creo que es de Salta, nuevamente Salta, la provincia, en la que se le había reconocido la legitimación para negociar colectivamente a una organización que no era la que tenía personería gremial. Entonces, en este caso, lo que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación es considerar que había una especie de tergiversación en el fallo que venía a revocar, que revocó, en tanto y en cuanto en aquel fallo Ateco Municipalidad de Salta, lo que había resuelto la Corte era la declaración de inconstitucionalidad del artículo 31, inciso A, pero que en modo alguno esa modificación de la potencialidad de representación del interés colectivo que había declarado inconstitucional en favor de la simplemente inscrita alcanzaba al supuesto del inciso 3 del mismo artículo 31, que es la negociación colectiva. Y entonces, a mi modo de ver, en una especie de desvío lógico, aquella saga de fallos que había habilitado, había roto el encapsulamiento de facultades exclusivas en la organización con personería gremial y habilitando a la simple inscripta a tener un nivel de participación, por ejemplo, en la elección de delegados, en la tutela sindical, lo hizo respecto de la titularidad del derecho de huelga, en este caso vuelve sobre sus pasos y dice que no, que en este caso y utiliza argumentativamente la propia terminología del convenio del Comité de Libertad Sindical de OIT, en el sentido de que se le formula una prioridad a la organización con personería gremial. Lo que ocurre es que cuando uno lee el artículo 31 se encuentra con que no habla de prioridad, sino que lo que habla es de exclusividad. Entonces, a mi modo de ver, y más allá de lo opinable que pueda ser esta especie de diferenciación que hace la Corte entre el interés colectivo y la negociación colectiva, en mi interpretación hay una especie de relación de género-especie, la representación del interés colectivo comprendería a su interior la negociación colectiva, y entonces cuesta comprender en el proceso de la dinámica social cómo es que resulta que sí puedo representar el interés colectivo, pero a la hora de negociar colectivamente, a la hora de superar un conflicto, porque finalmente la negociación colectiva viene siempre mediada de una conflictividad, luego no puedo ser partícipe de esto. Entonces a mí me parece que eso genera una especie, insisto, de desvío lógico con los propios precedentes. Al margen de esta circunstancia, el segundo párrafo del artículo 1 dice quiénes están excluidos de la ley. Y están excluidos de la ley los trabajadores comprendidos en la ley 23.929 y en la 24.185. Esto es, la actividad docente en todas sus ramas y la administración pública nacional. Esto es, los trabajadores del sector público nacional.
Lo mismo acontece obviamente con las leyes provinciales. ¿Qué quiere decir? Que la actividad docente o los trabajadores del sector público nacional, eventualmente provincial, no participan del proceso de negociación colectiva. No, participan claramente del proceso de negociación colectiva, y esto ha sido un enorme avance en el plano de la posibilidad de democratización de las relaciones laborales en el sector público. Simplemente que la ley 23.929 y la 24.185 tienen para esos sectores un procedimiento propio, distinto, de negociación colectiva. No es que no negocian colectiva, negocian colectivamente, pero lo hacen bajo otro esquema normativo, ¿sí? El artículo 2 de la ley dice algo que es bien relevante para la negociación colectiva. Y para ello es importante que tengamos en presente un concepto, que es que las representaciones colectivas que se sientan a negociar deben tener una especie de representación coextensa. Esto es, que la representación que invoca la organización de empresarios y la representación que invoca la organización sindical tengan a su interior una legitimación para representar en el ámbito personal y en el ámbito territorial a todos los sujetos que se supone que van a ser, o que se supone no, que van a ser alcanzados por ese producto jurídico que es el convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque si no hay coextensión, después se van a producir enormes inconvenientes de la pretensión de aplicación de un convenio colectivo de trabajo por parte de trabajadores o de la exclusión por parte de empresarios, y eso da enormes problemas, uno de los cuales es el conflicto de encuadramiento convencional. Pero entonces, esta idea de la coextensión es una idea muy pertinente. ¿Por qué? Porque nos permite entender de que, cual si fuera el mandato del derecho de los contratos civiles, ese negocio jurídico que se va a formular a través del mandato debe tener una identidad del sujeto a representar y además unas capacidades otorgadas para poder generar ese negocio jurídico. En este caso necesitamos una coextensión en el ámbito de representación personal y en el ámbito de representación territorial para que ese convenio colectivo, que luego se vuelca en enorme cantidad de contratos de trabajo y de empresas involucradas en ella, luego no produzca las ficciones, los vacíos normativos, y entonces en ese aspecto es sumamente importante. Nosotros tenemos, al margen de las discusiones conceptuales sobre el sindicato con personalidad gremial, las organizaciones simplemente inscriptas y el vocablo gremio, tenemos al menos con disputas interpretativas para la organización sindical al menos una claridad, cuál es la de que existe la institución del sindicato con personería gremial. Ese sindicato con personería gremial le concede la representación del conjunto de trabajadores. Es un acto administrativo del Ministerio de Trabajo, a mi modo de ver, constitutivo. ¿Y en qué lo constituye? En la organización sindical que va a representar al conjunto de trabajadores, afiliados o no afiliados a su organización sindical e incluso afiliados a otra organización sindical. Pero tenemos que tener entonces, del otro lado, una representación que nos permita que ese producto jurídico, convenio colectivo, fluya adecuadamente. Pero como eso a veces genera inconvenientes, este artículo 2 viene a dirimir, a resolver, no tanto quizás con inconvenientes, cuáles son las facultades y cuándo puede intervenir el Ministerio de Trabajo para llenar ese vacío en una parte de la negociación cuando se den los supuestos que establece la ley. Se los paso a leer. Dice, en caso de que hubiera dejado de existir la o la asociación de empleadores que hubieran acordado la anterior convención colectiva. Bien. Primero supuesto, dejaron de existir. Segundo supuesto, y acá a mi modo de ver hay alguna complicación, o que la existente no pudiera ser calificada de suficiente representativa, segunda opción,
o que no hubiere ninguna. Cuando no hubiere ninguna, diríamos que es una rara avis, pero supongamos que hay nuevas actividades, el sistema económico se modifica de constante y esa modificación del sistema económico va generando nuevas actividades y entonces entramos a veces con actividades que pueden no estar suficientemente representadas o no estar alcanzadas por algún convenio colectivo. Entonces, en ese caso, estaríamos como una especie de vacío de representación. En esos casos, es decir, cuando deja de existir una organización de empresarios, asociación, la que firmó el anterior convenio colectivo, o cuando no exista ninguna, o cuando la que existente no pudiera ser calificada de suficientemente representativa, en ese caso, siguiendo, dice, las pautas que deberán fijarse en la reglamentación, el Ministerio de Trabajo atribuirá la representación del sector empleador a un grupo de aquellos, en relación a los cuales deberá operar la convención o tener como representante a todos ellos, a quien o a quienes puedan ser considerados legitimados para asumir el carácter de parte en las negociaciones. Es decir, quien va a completar la otra pata de la negociación es el Ministerio de Trabajo. El tema es que no tenemos pauta, entonces pareciera que es más la intervención de la autoridad de aplicación. No digo que sea lo ideal, pero la intervención de la autoridad de aplicación sería más permeable, más posible, más razonable, en la medida en que hubiera una organización, una asociación empresaria que dejó de existir, o cuando no hay ninguna organización. Entonces, ahí hay que negociar colectivamente y estoy teniendo un vacío en la representación del sector empresario. El problema se nos presenta entonces cuando pasamos a un elemento cualitativo, cuando la existente pudiera no ser considerada lo suficientemente representativa. Y el riesgo de esta situación obviamente está en la arbitrariedad, esto es, en una discrecionalidad de la autoridad de aplicación que asigne una representación, primero descalificando a otra asociación empresaria y adjudicándole una ausencia de representación adecuada y designando entonces en ese marco a otra a la que calificaría, va de suyo, como suficientemente representativa. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque como está la libertad sindical en juego, esta libertad sindical que el convenio 87 en el artículo 1 asegura para trabajadores, pero también para empleadores, hay un problema, diremos, con esta autoridad de aplicación, la intromisión del Estado y el propio concepto de la libertad sindical como un despliegue autónomo de las representaciones sindicales de los trabajadores, pero también de los empresarios. Entonces ahí tenemos un problema. Hubo un decreto que intentó en el año 2000 darle alguna pauta de objetivación, ese decreto ya no rige, y que entendía que la asociación empresaria que pretenda ser representativa debería nuclear por lo menos al 50% de las empresas del sector que se sienta a negociar, pero que a su vez reúna al 50% de los trabajadores. Estas pautas dejaron de ser tenidas en cuenta por una derogación de ese decreto reglamentario y entonces estamos ahora en una especie de situación incierta y que le da al Ministerio de Trabajo una posibilidad de mayor amplitud de desplegar en la negociación colectiva finalmente a quien va a sentar a negociar por el sector empresario. El artículo 3 tiene requisitos de forma. Las asociaciones colectivas deberán celebrarse por escrito. Bueno, lugar y fecha de celebración, nombre de los intervinientes y acreditación de sus personerías o representaciones. En términos del sector empresario, es una representación mucho menos formal, diríamos. El nombre, las actividades o categorías a que está refiriendo esa negociación. Entonces, ¿a qué trabajadores y a qué categoría? ¿Cuál es el ámbito personal de aplicación del convenio colectivo? La zona de aplicación, el ámbito territorial de la aplicación, el periodo de vigencia, un aspecto importante que ya mencionaremos cuando hablemos de la ultraactividad del convenio colectivo, y las materias sujetas a negociación. Esto es, ¿qué vamos a negociar? Y entonces, como la negociación colectiva es
un arduo complejo de derechos y deberes de las partes, que en parte están está volcado en la ley de contrato de trabajo y una enorme cantidad de normas que confluyen como fuente de derecho del derecho del trabajo, pero que a su vez da lugar a cuestiones especiales, específicas, porque la ley de contrato de trabajo es una ley de aplicación general y el convenio colectivo de trabajo es una norma, diríamos un convenio, un contrato, pero que no tiene vocación de generalidad para alcanzar a la totalidad de las actividades económicas, sino solamente al segmento en el que esa negociación está involucrada. Entonces, las materias a negociar son muy importantes, su delimitación, son relevantes, que yo no sé, horario, jornada, remuneraciones, polivalencia funcionales, categorías profesionales, aspectos muy discutidos en materia laboral, uno de los cuales es la consagración por negociación colectiva del derecho a la estabilidad, y cual si fuese como una especie de traslado, si queremos, de la estabilidad del empleado público, que no puede ser marginado de una relación de empleo público sin un sumario previo, que no existe ahí la voluntad omnímoda, incausada del Estado empleador, y que entonces en muchísimos convenios se planteó esta estabilidad en los convenios colectivos. Esto ha dado lugar a muchos debates, en algún caso en un fallo sumamente importante, que no era a propósito de un convenio colectivo, sino de un estatuto de trabajadores bancarios y de seguros. La Corte en el año 69 declaró la inconstitucionalidad de este sistema de estabilidad en el sector privado, con argumentos de contraposición del artículo 14 bis y el derecho de propiedad y el ejercicio libre del comercio. A mi modo de ver, no son argumentos, es decir, no comparto esos argumentos, pero finalmente son los que dijo la Corte. Pero sí se llevó a debate esta situación en otros casos, uno con resultado adverso y en otro caso con un resultado, a mi modo de ver, mucho más interesante y más protectorio y progresivo, si queremos, desde el punto de vista de la progresividad y de la no regresividad de derechos. En un caso, Figueroa con Loma Negra se declaró la inconstitucionalidad de este sistema de estabilidad bajo los mismos argumentos utilizados por De Luca como Banco Francés, pero lo que ocurre es que uno piensa que ese convenio colectivo de trabajo era el producto precisamente de un contrato, de una autolimitación del sector empleador respecto de cómo iba a proceder a los despidos y que se autolimitaba en no despedir si no había una causa que la habilitase para tal, y sin embargo la Corte en aquel momento terminó diciendo en Figueroa con Loma Negra que era inconstitucional. A contrario de esto, y como un pasaje muy interesante, en un fallo que se llama Madorrán con aduanas, en ese fallo se había establecido un esquema de indemnización para el trabajador o trabajadora que fuera despedido. Y se planteó la inconstitucionalidad de ese sistema que de alguna manera, o de todas las maneras más que de alguna manera, remitía a la forma de extinción de los contratos de trabajo previsto en la ley de contratos de trabajo. Esto es un acto, en mi interpretación, ilícito, pero eficaz. Ilícito y eficaz. Y entonces lo que hacía era componer una fórmula indemnizatoria con tono parecido a la ley de contrato de trabajo. Se cuestionó esa cláusula y la Corte, en este caso Madorrán, declaró la inconstitucionalidad de esa cláusula del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque adujo que en este caso Madorrán era una persona que era empleada pública y que por el hecho de haber negociado colectivamente, en modo alguno perdía las prerrogativas de la estabilidad que le asegura el 14 bis. Entonces declaró la inconstitucionalidad de ese artículo
de la negociación colectiva con aduanas que preveía un esquema de estabilidad impropia, si queremos, o de inestabilidad en el empleo, y trajo a colación precisamente que Madorral era un empleado público y por lo tanto, como condición de empleado público, en modo alguno, por el hecho de que hubiera una negociación colectiva, eso habilitaba o modificaba la condición, precisamente, valga la redundancia, de empleado público que la mantenía y que por lo tanto debía restituírsela en su puesto de trabajo. Es un precedente sumamente interesante. El artículo 4 nos habla de la homologación de la negociación colectiva, de los convenios colectivos. Ahí nos dice que las normas originadas en los convenciones colectivas de trabajo deben ser homologadas por el Ministerio de Trabajo en su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que a estas convenciones se refieren. Cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más de un empleador, alcanzará a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que trabajadores y empleadores invistan o no el carácter de afiliados a las respectivas asociaciones signatarias. Será presupuesto esencial para acceder a la homologación que la convención no contenga cláusulas violatorias del orden público laboral, del orden público, no dice laboral, perdón, del orden público o que afecten el interés general. Las convenciones colectivas de trabajo o grupos de empresas deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente y serán presentadas a la autoridad de aplicación para su registro, publicación, depósito, conforme lo previsto en el 5 de esta ley. Sin perjuicio de ello, estos convenios podrán ser homologados. En resumidas cuentas, primero para distinguir a qué convenios deben ser homologados. Nosotros cuando vimos la ley 23.551 distinguimos una suerte de tipología, a mi modo de ver enunciativa, de organizaciones sindicales, que eran sindicato de actividad, sindicato de empresa y sindicato de oficio. La negociación colectiva replica, obviamente, esta tipología. Y entonces, el convenio colectivo de actividad, creo que también el de oficio, deberían ser materia de homologación. Esto es, el convenio colectivo de actividad interpretándose como aquel convenio que nuclea a todos los trabajadores de una actividad, ejemplo comercio, sin distinguir a su interior qué tareas hace cada uno de esos trabajadores. Entonces, ese convenio colectivo de actividad se le aplica al conjunto de trabajadores de empleo de comercio y al conjunto de empresas de la actividad comercial. Eso requiere su homologación. Sin embargo, no requiere homologación conforme el artículo 4 el convenio colectivo de empresa o de grupo de empresa. Entonces, adviertan ustedes que hay un tratamiento diferenciado en ambas situaciones. Por otra parte, el artículo nos refiere a que la aplicación de este convenio, y esto es importante a propósito de lo que conversamos al inicio de este encuentro, no importa la condición afiliatoria, pero no importa la condición afiliatoria de los trabajadores y no importa la condición afiliatoria de los empresarios a eventuales organizaciones empresariales. Es decir, hay una suerte de objetivación en esta representación y entonces se le va a aplicar el convenio colectivo a todos los que objetivamente estén alcanzados por esta representación que, insisto, se objetiviza, y ahora voy a dar dos ejemplos bien interesantes de la jurisprudencia como para ver las dificultades que esto trae. El propio artículo 4 dice en qué consiste o qué es lo que va a controlar el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Y dice que va a controlar que ese convenio colectivo no viole el orden público, y entonces nosotros estamos pensando que el orden público que debe controlar el Ministerio de Trabajo es el orden público laboral, y ese orden público laboral, conforme establece un estatuto de trabajadores o la LST, no podría perforar los pisos que son inderogables, indisponibles. Entonces, es importante ese control del orden público. Ahora, a pesar de que ese control del orden público se hace o
o eventualmente tuviera formalidad de haberse cumplido como control, adviertan ustedes en el caso anterior que ese orden público se habría visto violado en el caso Madorral y sin perjuicio de ello, la Corte dijo ese artículo que establecía una modificación del estatus del empleado público y la estabilidad consecuente fue declarado inconstitucional. Lo mismo acontece cuando las convenciones colectivas de trabajo establecen en algún caso supuestos de sumas no remuneratorias. Bueno, cuando las sumas dice son no remuneratorias, lo que hay que hacer es controlar si eso es contraprestación finalmente del trabajo prestado por el trabajador, que solamente enmascara una suma remuneratoria bajo un título distinto. Y entonces el convenio 95 de OIT es el que nos permite filtrar y decir, no, esto es remuneración, y cuestionar entonces la constitucionalidad de esa cláusula convencional, aún cuando hubiera sido homologado por la autoridad de aplicación. El otro aspecto importante es que dice que no viole o que no afecten el interés general. Entonces, diríamos que tendríamos un control de legalidad, por un lado, y un control de mérito, oportunidad y conveniencia, si queremos los términos del derecho administrativo, sobre que no afecta al interés general. Y claramente la determinación de qué es el interés general es lo suficientemente complejo, ambiguo, es un concepto indeterminado, que da pauta a que el Ministerio de Trabajo pueda arbitrar medidas de no homologación. No es lo que ocurre habitualmente, pero sin embargo, esto ha sido materia de observación por el Comité de Libertad Sindical, primero cuestionando la intervención de la propia autoridad de aplicación respecto de la homologación, en tanto es un contrato. En todo caso, debería limitarse a un control de las formas, nada más que eso. Y ha sido crítica respecto de esta cláusula de no afectación del interés general. Y es una institución, digamos, muy peculiar del desarrollo del derecho colectivo en nuestro país. No es lo que habitualmente acontece en el derecho comparado. Y entonces tenemos ahí una complejidad con esta situación. ¿Y qué pasará con un convenio colectivo no homologado y su pretensión de vigencia? Es decir, queda como contrato, se le aplica, no tendría posibilidad de aplicación erga omnes, se aplicaría solamente respecto a los trabajadores afiliados. Una serie de inconvenientes muy complejos de resolver y que dejan una posibilidad de un vacío normativo. Hubo un caso muy importante, muy interesante, que es un convenio colectivo celebrado por la Asociación Bancaria en el 2016 con la Asociación de Empresas de la Actividad Financiera, creo que era ADEVA, y el Ministerio de Trabajo rechazó la homologación del convenio colectivo. Ahí mediaba un argumento de esto de la afectación del interés general, porque el Estado había fijado una pauta del incremento salarial y este convenio colectivo le habría sobrepasado. Entonces se rechazó la homologación, la asociación sindical recurrió con un amparo a una intervención jurisdiccional y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo terminó otorgando una medida cautelar dándole vigencia a ese convenio colectivo. Pero advirtamos esto, no es que lo homologó, no tenía competencia la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para homologar el convenio. Lo que hizo fue simplemente otorgar una medida cautelar de vigencia de ese convenio colectivo y que era de plena aplicación entonces para todas las partes. Esa cuestión, esa intervención de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio pauta luego a una denuncia de los jueces que habían procedido de la forma que habían hecho y se les inició un trámite de juicio político. Digo, para que veamos los inconvenientes graves que tiene esta cuestión. Luego, a contramano de lo que establece la Ley 23.551 respecto de las resoluciones del Ministerio de Trabajo y la habilitación de la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el acto de homologación, eventualmente de no homologación, y las eventuales vías de impugnación de estos actos administrativos
no tienen por competencia, en este caso, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sino que hay una especie de vacío, y entonces se ha interpretado que el procedimiento a aplicar es el de la 19.549. Es decir, uno ve cómo decisiones que emanan de un mismo órgano, en este caso la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Trabajo, habilitan una instancia ante lo que a mí me parece que es el juez natural, que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y una misma situación, esto es, la no homologación por parte del Ministerio de Trabajo o eventualmente la homologación en condiciones peyorativas que cuestiona a alguien, no va a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sino que va por un procedimiento de lo contencioso administrativo. Lo marco esto como la diferencia. Respecto de esto del ámbito personal de aplicación y de la condición afiliatoria o no, hay dos precedentes sumamente importantes. Uno es Rizzo con Química Estrella y otro es el plenario ALBA. En Rizzo con Química Estrella, lo que se discutía era si la actividad de Rizzo era un viajante de comercio, y para ponerlo en la categoría de las tipologías de organización sindical que describe el artículo 10 de la 23.551, es un sindicato de oficio. Y la diferencia que media entre un sindicato de oficio y un sindicato de actividad es que en el sindicato de actividad el elemento aglutinante es la actividad empresaria, en este caso, por ejemplo, comercio, o la actividad de producción de productos químicos, en Química Estrella. Y por otro lado, el sindicato de oficio es un sindicato en el cual el elemento aglutinante no es la actividad empresaria, sino la actividad de los trabajadores. Esto es el oficio. Diríamos que nos remite a las primeras manifestaciones del trabajo previas, preponderantes a la revolución industrial. Entonces, acá se discutía si se le aplicaba a Química Estrella el régimen de trabajadores de viajantes de comercio, que además de tener un convenio colectivo, tiene una ley propia que legitima quién puede negociar, a la organización sindical de viajantes, y además que de ahí tiene que salir el producto de la negociación colectiva y que solamente puede ser suscrito por ello. Ese plenario Rizzo con Química Estrella dio lugar a una suerte de desinterpretación, en mi criterio, cual termina diciendo que no se le aplicará a la empresa principal, en este caso a Química Estrella, el convenio colectivo de los viajantes de comercio. Y que entonces todo parecía interpretarse como que se le aplicará el convenio que corresponde a trabajadores químicos, eludiendo la aplicación de esta franja de trabajadores que se margina del sindicato, del convenio de actividad, y todo quedó así dicho de esta manera. Alguna interpretación, a mi modo de ver muy interesante, una de ellas hecha por Rodrigo Mancini, es que hace una lectura distinta del resultado de ese plenario, porque interpreta que lo que quiso decir la Cámara, aún con defectos inclusive en la pregunta a responder, era que el problema que había existido respecto de la aplicación del convenio colectivo de viajantes de comercio era que Química Estrella no había estado representada en la negociación colectiva con los trabajadores viajantes de comercio. Entonces, que no era un problema de que no se iba a aplicar, sino que había un problema de la no representación del sector empresario en la negociación. Y esto de alguna manera nos permite remitirnos a aquello que yo dije antes, esto es la necesidad de una mesa que sea coextensa para que el producto jurídico que surge, que es el convenio colectivo, tenga luego aplicación práctica sin inconvenientes. Entonces, el producto o la interpretación de ese plenario pareciera que no era el más acorde a lo que finalmente debía interpretarse de lo que estaba pasando ahí. En otro plenario, ALBA, con UTA, a mi modo de ver se resolvió mucho mejor y de alguna forma en línea con lo que dispone el artículo 4 del convenio colectivo, porque lo que se discutía era que UTA, que es la Unión Tranviarios Automotores, el sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte público de personas, tiene a su interior en la obra social un establecimiento, un sanatorio. Y entonces la discusión era
qué convenio colectivo se le aplicaba a los trabajadores de ese sanatorio. Está claro que esa organización sindical es una organización sindical representativa de los trabajadores de transporte del sector público, pero a su vez hace las veces de empleador cuando conduce una obra social y tiene un sanatorio. Y entonces se interpretó en suerte a una mención que hace el convenio de FATSA, de que correspondía a la aplicación precisamente de este convenio de trabajadores de la sanidad por una suerte de objetivación, esto es, si el sanatorio cumple actividades, va de suyo, sanitarias, el convenio de aplicación es, insisto, merced a una pura objetividad, la aplicación de este convenio a este sanatorio, y que en la formulación de los sujetos que firmaron el convenio colectivo de FATSA hay una frase que dice organizaciones de beneficencia o asociaciones, algo similar, entonces que quedaba comprendido sin necesidad de afiliación a esa propia organización FATSA o al sector empresario que había negociado con FATSA, con ATSA, el convenio colectivo, y que quedaba comprendido. A mí me parece que esa solución es una solución mucho más acorde y que además se corresponde con el estado de cosas con la legislación actual. El artículo 5 es desde cuándo rigen las convenciones colectivas. Las convenciones colectivas rigen desde el dictado del acto administrativo, no de su publicación. Y acá tenemos la diferencia con las leyes. En el caso, homologa un convenio colectivo y a partir de ese momento rige. Esa vigencia del convenio colectivo puede tener efecto retroactivo. Es posible que el convenio colectivo, que es un proceso de negociación obviamente complejo y que lleva un tiempo de maduración, puede establecer cláusulas retroactivas y que alcance a trabajadores que al momento de la firma o de la celebración de la homologación del convenio ya no pertenezcan a la empresa, pero que son alcanzados por la cláusula mejorativa de los regímenes salariales, por ejemplo. Entonces se ha interpretado con buen criterio de que los pagos que hubieran hecho los empleadores respecto de aquel convenio anterior, pero que son modificados en sus escalas salariales por el nuevo convenio, en tanto y en cuanto los trabajadores, aunque hubieran cesado a la empresa al momento de la homologación, pero que la cláusula retroactiva alcanzaba periodos que todavía estaban en la empresa, son de aplicación, de manera tal que los pagos que hubiera hecho el empleador no son pagos cancelatorios, sino pago a presta. Luego, el artículo 6, que dice, una convención colectiva cuyo término estuviera vencido mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que la convención colectiva se hubiera establecido en los contrarios. Las partes podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas convencionales. Esto es un aspecto de los más controvertidos de la negociación colectiva, cuál es la ultraactividad de los convenios. La primera formulación de la 14250 del año 53 establecía que no establecía la disponibilidad colectiva de la ultraactividad. Lo que establecía directamente es que hasta tanto no se celebrara un nuevo convenio colectivo, era ultraactivo el convenio vigente. Cuando se celebraba un nuevo convenio, a partir de ese nuevo convenio cesaba la aplicación del anterior. Ahora, la actual redacción dice que lo formula en términos similares, mantendrá plena vigencia, pero dice, salvo que la convención colectiva hubiera acordado lo contrario. Es decir, las partes signatarias del convenio pudieran establecer una salida del convenio o un vencimiento de esta ultraactividad que consagra la ley, pero que le deja a las partes la posibilidad de disponer en tal sentido. Esto es un aspecto sumamente importante para evitar los vacíos normativos, los inconvenientes de la caída del convenio colectivo, eventualmente qué pasaría con los regímenes salariales. Es un enorme complejo para la negociación colectiva y para la posibilidad razonablemente de continuidad de las actividades económicas. Entonces, esto ha sido materia, insisto, de un tratamiento diferenciado conforme la mirada de
de este concepto de ultraactividad, tenía una formulación en el año 53, tuvo una formulación antitética absolutamente contraria a la 25.250, que establecía en los artículos 28 y 29 una serie de presupuestos distintos, muy engorrosos, no me voy a meter en eso, conforme estableciera convenios anteriores al 75, convenios posteriores, pero la idea era una especie de salida de este concepto de ultraactividad, una caducidad de la ultraactividad a determinado tiempo. Lo mismo que establece la ley 24.467, ley sí vigente, de pequeña y mediana empresa, que habilita la negociación colectiva para el sector de pequeña y mediana empresa y que establece un esquema de negociación de ultraactividad distinta, porque dice: podrán asimismo estipular libremente la fecha de vencimiento de los convenios colectivos si no mediante estimulación convencional, en contrario, se extinguen de pleno derecho a los 3 meses de su vencimiento. Es decir, lo que la ley 14.250 no dice, esto es, le permite a las partes establecer un límite a la ultraactividad del convenio, pero la ley no lo establece. En la ley de pequeña y mediana empresa sí se establece que si las partes nada pactaron, luego de pleno derecho ex lege, va a vencer el plazo de ultraactividad del convenio. Claro, después viene el problema de qué va a pasar con esa pequeña y mediana empresa que estaba alcanzado por el ámbito personal de aplicación de un convenio de pequeña y mediana empresa y la caída de ese convenio colectivo precisamente por el vencimiento de los 3 meses, y si, en qué lugar queda. Mi interpretación es que esta es una regulación del orden de lo subsidiario y que, como es una regulación del orden de lo subsidiario, el convenio que va a regir nuevamente para el sector de pequeña y mediana empresa es el convenio general de actividad, de la cual se había permitido una especie de descuelgue del convenio colectivo principal, abriendo un campo para la pequeña y mediana empresa de que establezca su propia negociación colectiva. Esta ley 24.467 tiene un capítulo interesante que se denomina disponibilidad colectiva, algo que tuvo esta ley es del año 95-96, que la idea de que el orden público laboral es un orden público inderogable, indisponible. Después veremos, en todo caso, podemos distinguir entre el orden público, la inderogabilidad o la indisponibilidad y la irrenunciabilidad como elementos diferentes, pero que actúan de conjunto, pero que la negociación colectiva podía perforar ese orden público. Es decir, lo que no se puede hacer en un acuerdo particular, esto es establecer un régimen de vacaciones distinto, menor del que establece la ley de contrato de trabajo, la negociación colectiva habilitaría, bajo este concepto de disponibilidad colectiva de derechos, una posibilidad peyorativa respecto de los pisos establecidos heteronormamente, y que esto bajo el argumento de que la negociación colectiva de alguna manera recompondría la desigualdad en la relación de fuerzas que existe entre empleado y trabajador. Tengo un criterio adverso a esta cuestión, pero lo cierto es que la 24.467 lo establece, y lo que establece particularmente es que en los convenios colectivos podrá modificarse en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de la licencia anual ordinaria. Es decir, el régimen de vacaciones puede ser modificado con alguna salvedad por la negociación colectiva. Lo mismo acontece respecto del pago del sueldo anual complementario que nosotros tenemos por ley de contrato de trabajo y por la ley complementaria posterior, que se paga 2 veces al año. Es decir, es una remuneración que se devenga mes a mes, pero que se pospone el pago a la remuneración cuando se paga la remuneración de junio y de diciembre. En el caso de la pequeña y mediana empresa puede llevarse ese pago del sueldo anual complementario a fraccionarlo en 3. Adviertan ustedes, obviamente, que esto implica una suerte de retroceso, esto es un desmejorativo respecto de las condiciones que establece la LCT. Les leo el artículo 9. La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación
a la Asociación Profesional de Trabajadores que lo suscribió, las cláusulas de la convención que establezcan contribuciones en favor de la Asociación de Trabajadores participantes serán válidas no solo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención. Esto es una discusión que tiene que ver con los aportes de solidaridad. Ustedes saben que la afiliación a una organización sindical es voluntaria, no es obligatoria, pero que sin embargo la ley y la propia OIT, a través de los convenios de OIT y los órganos de interpretación, el Comité de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, han validado los aportes de solidaridad. Esto es, que aquel trabajador que no está afiliado igualmente debe hacer un aporte a la negociación colectiva que ha emprendido la organización sindical, en tanto y en cuanto hay una especie de uso de beneficio de ese convenio colectivo, y habrá que ver en cada caso cuál es el límite de ese aporte o de esa contribución que tiene que hacer ese trabajador no afiliado para que luego no luzca como una especie de afiliación encubierta. El artículo 10 establece algo interesante, que es que el convenio colectivo, que yo dije, tiene ámbito personal y territorial de aplicación, conforme a la representación de las partes. Sin embargo, podrá ser extendido, a pedido de las partes, a otras zonas no comprendidas en la convención colectiva original. Luego, el capítulo 3, tenemos ámbitos del capítulo 3, artículo 16, los ámbitos de negociación colectiva. Los convenios colectivos tendrán los siguientes ámbitos personales y territoriales conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa. El convenio puede ser nacional, regional o de otro ámbito. Puede haber un convenio intersectorial o marco, un convenio general celebrado por la Confederación General de Trabajo y las cámaras empresarias del Estado, el Acuerdo Marco para la Producción, el Empleo y la Productividad del año 93 o 94, un convenio de actividad, un convenio de profesión, oficio o categoría, y un convenio de empresa o grupo de empresas. Todas estas posibilidades son las que habilita la ley. Hay un capítulo importante que ya traía el convenio, la ley 25.250, y que es la articulación de convenios colectivos y la sucesión de convenios colectivos. La articulación de convenios colectivos, esto es una regulación del artículo 18 de la ley que estamos estudiando, y que dice: los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer formas de articulación entre unidades de negociación de diferentes ámbitos, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación. Entonces, un convenio de ámbito mayor, adviertan ustedes que hay una relación como de un ámbito mayor que comprende un ámbito menor. Entonces, la articulación va en función de esa funcionalidad, mayor y menor. Dichos convenios, los de ámbito mayor, podrán determinar sus materias y hacer revisión expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menor. Es decir, hay como una especie de habilitación del convenio de ámbito mayor para que en un convenio de ámbito menor se puedan tratar algunas materias. ¿Cuáles materias? Las materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. Es decir, el convenio de ámbito mayor no trata una materia, lo delega al convenio de ámbito menor, que puede ser de distintos ámbitos. Entonces ahí no hay una especie de norma que delimite lo que puede hacer el convenio de ámbito menor, porque ya el convenio de ámbito mayor no dijo nada al respecto. Materias no tratadas por el convenio de ámbito mayor. Y entonces ahí se despliega la actividad del convenio de ámbito menor. Materias propias de la organización de la empresa, es propio obviamente dada la especialidad. Esto es que nosotros mencionamos hoy que el convenio colectivo tiene una especie de bajada específica, aquello que la ley de contrato de trabajo como norma general no hace, y entonces la materia específica de la organización de la empresa bien puede ser tratada por un convenio de ámbito menor, que es lo más cercano a la organización empresaria de los trabajadores. Y luego establecer condiciones más favorables al trabajador. Esto es, el convenio de ámbito menor puede superar el piso autónomo que establece el convenio de ámbito mayor, diciendo
que determinada cláusula que establecía determinado derecho puede ser luego mejorado por el convenio de ámbito. Entonces, esto se denomina, y esto es traído por la experiencia de la legislación española, de la articulación de convenios colectivos. Distinto de la sucesión de convenios colectivos, y acá tenemos, a mi modo de ver, algunos problemas de interpretación. Nosotros tenemos por criterio que la sucesión de normas en el tiempo, norma posterior deroga norma anterior. Bueno, en la Convención Colectiva de Trabajo esto se complejiza bastante más. El artículo 19 dice que queda establecido el siguiente orden de prelación de normas. Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior de igual ámbito. El inciso B dice, un convenio colectivo posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica el convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables al trabajador. A tal fin, la comparación de ámbitos de ambos convenios deberá ser efectuada por instituciones. Entonces, adviertan ustedes el tratamiento, al menos literal, que le da la ley a la sucesión de convenios conforme se trate de un idéntico ámbito o de un ámbito distinto. Y pareciera que, entonces, lo que se ha privilegiado es el ámbito de negociación en algún lugar y en otro lugar el ámbito de negociación, es decir, el convenio colectivo posterior puede actuar de una manera o de otra conforme se respeten o no los ámbitos de negociaciones anteriores. Cuando nos dice en el inciso A, un convenio colectivo posterior puede modificar a una convención colectiva anterior de igual ámbito, no nos está diciendo nada acerca de si ese convenio colectivo tiene que ser mejorativo respecto de las condiciones establecidas en el convenio anterior. No dice nada. Entonces, hay una corriente de opinión, Recalde, por ejemplo, que dice que inexorablemente el convenio colectivo posterior debe ser un convenio colectivo mejorativo de las condiciones anteriores. Por lo tanto, el convenio colectivo anterior actúa de piso de la nueva negociación colectiva. A mi modo de ver, esto se nos presentaría varios problemas. Un problema es qué pasa con la eventual homologación de un convenio colectivo desmejorativo, peyorativo respecto de las condiciones de protección alcanzadas en el convenio anterior, la homologación por parte del Ministerio y entonces la impugnación de esa homologación. Ya vimos cuando analizamos el artículo 4 las dificultades del proceso de impugnación o de la homologación o de la no homologación del convenio, una instancia procedimental a través de la ley 19.549, la ausencia de competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Entonces es todo un problema. Claro está que una cosa es que el convenio colectivo establezca esto, condiciones a la baja. Entendamos que el convenio colectivo es como una especie de balance, de una negociación en las cuales se obtienen mejoras, se pueden obtener mejoras y pérdidas. Es una negociación en la cual es un balance más o menos de derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Qué nos acontece respecto de ese convenio y su homologación? Ahí parece que tenemos un problema serio para la opinión que considera que el convenio inexorablemente tiene que ser a la alta. Claro, que yo podría salir del ámbito de consideración de la negociación colectiva y cuestionar en un conflicto individual o plurindividual ese convenio a la baja bajo algunos argumentos que nosotros estudiamos en derecho individual o en el conjunto de estudios del derecho social. Uno es cuando estudiamos el principio protectorio y las
la apertura en 3 reglas. Recuerdan ustedes que hablamos del indubio pro operario, de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. ¿Qué se interpreta respecto a la condición más beneficiosa? Que lo establecido en un convenio colectivo, en el caso, es como encapsulado en el contrato individual del trabajador y que por lo tanto esos beneficios del convenio fueron encapsulados, adquiridos por este contrato del trabajador individual o de los trabajadores representados en un reclamo plurindividual y que por lo tanto cualquier negociación colectiva en modo alguno va a poder perforar esos convenios, esos derechos obtenidos en la negociación anterior. El problema de la condición más beneficiosa es un problema también del orden o de la aplicación de la ley en el tiempo y la sucesión normativa en el tiempo. Contra esto hemos tenido criterios de Corte de Nación a propósito de un debate instalado nuevamente a propósito de aquel fallo que yo les mencioné de Luca con Banco Francés, en la cual se intentó reeditar la discusión con trabajadores despedidos en el año, creo, 83, 84, de empresas de la actividad financiera, y esos trabajadores habían ingresado a trabajar en vigencia de aquel estatuto que establecía estabilidad. Entonces pretendieron, precisamente merced a la aplicación de este principio de condición más beneficiosa, que sus contratos de trabajo estaban alcanzados por aquel derecho a la estabilidad y que por lo tanto la extinción no correspondía y que debían ser reincorporados al cargo. La Corte en ese momento dijo que no hay derecho a la inderogabilidad de las leyes y que por lo tanto el momento de fijar el marco jurídico es el momento de la extinción y que por lo tanto al momento de la extinción aquel estatuto que establecía un sistema de estabilidad había dejado de tener vigencia y por lo tanto no se podía pretender la aplicación de aquel convenio, aquel estatuto derogado y que en este caso daba por tierra con esta pretensión de la condición más beneficiosa. En algunos convenios colectivos está establecido lo de la condición más beneficiosa. Otro criterio que podríamos utilizar para defender, insisto, en una reclamación individual, en una reclamación plurindividual, eventualmente en una impugnación colectiva a la homologación del convenio, es el principio de progresividad, consagrado y en los instrumentos de derechos humanos que son parte de la Constitución y que nos establece el principio de progresividad y particularmente el principio de no regresividad. Y entonces, en merced a la progresividad y a la regresividad, quizás podríamos cuestionar aquel convenio colectivo que a la baja, en algunas condiciones, haya establecido elementos peyorativos respecto del convenio. A mí me parece que este es el rodeo, más o menos, para dar respecto del inciso A. ¿Por qué? Porque no dice que el convenio colectivo posterior de ámbito igual deba contener una superación de los convenios, de los contenidos protectorios anteriores. ¿Y por qué digo esto? Porque el inciso B, el posterior, dice lo contrario, dice un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica el convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador. Adviertan ustedes que si el convenio es del mismo ámbito, la ley no establece nada. Sin embargo, si la negociación colectiva fue en un ámbito distinto, mayor o menor, la única posibilidad de validez de un convenio colectivo es si establece mejores condiciones para el trabajador y que se juzgan bajo el concepto de conglobamiento por instituciones, que es la forma que establece la ley de contrato de trabajo. Esto es, ustedes vieron cuando hacemos el estudio del sistema de normas más favorable, la selección de normas más favorable, que tenemos 3 sistemas: conglobamiento por institución, conglobamiento puro o el de acumulación. En este caso, nos remite al conglobamiento por institución. Pero adviertan ustedes el tratamiento diferencial que nos da. En un caso, cuando es de igual ámbito, no dice nada respecto del contenido del convenio posterior. Esto es, que tenga que ser mejorativo respecto del convenio anterior. Sin embargo, cuando nos
corre el ámbito. Cuando el ámbito es distinto del que celebró el anterior convenio, aunque sea mayor o menor, eso es indistinto, solo tendrá eficacia ese convenio en tanto y en cuanto establezca mejores condiciones. Entonces, a mí me parece que decir sin más que el inciso A nos permite sostener la condición mejorativa del convenio anterior, nos trae alguna dificultad respecto de la textura, de la literalidad del inciso B de este artículo 19. Entonces ahí tenemos un problema, que a mi modo de ver se puede superar a través de esto que yo les dije, a través del principio de condición más beneficiosa, del principio de progresividad, y en el plano colectivo, de una impugnación al acto homologatorio, y en el plano individual o plurindividual, diciendo esto: encapsulé en mi contrato de trabajo de este trabajador o de esta cantidad de trabajadores los mejores beneficios de aquel convenio colectivo, y entonces no puede ser ahora parte de un desmejoramiento. Es más, el propio Código Civil y Comercial, el nuevo Código Civil y Comercial, dice que los derechos que emergen de los contratos integran el derecho de propiedad. Con lo cual, uno podría pensar que ahí tiene elementos, pero que esos elementos son muy importantes, pero que el tratamiento del inciso B y del inciso A amerita, al menos a mi modo de ver, alguna suerte de complejización, de problematización del problema, y no sin más decir que el convenio de ámbito igual debe ser inexorablemente mejorativo. Al menos creo que eso requiere de algún tipo de discusión, insisto, de problematización, digo, por la propia textura del artículo 19. El artículo 20 nos habla de los convenios de empresas en crisis. Yo les hice mención a que el producto de la negociación colectiva es el producto ortodoxo, es el convenio colectivo de trabajo, pero que hay otros productos. Uno de los productos es el de los convenios de empresas en crisis. La ley de contrato de trabajo trataba y trata el problema de las crisis de empresa, y no le daba, a mi modo de ver, un tratamiento del orden de lo plural. Las crisis de empresa son un problema que afecta al conjunto de trabajadores de la empresa. Entonces, entendido esto, sin embargo, no teníamos procedimientos para la regulación del procedimiento preventivo de crisis. Hay un decreto de la presidencia de Alfonsín, el decreto 200 del 88, que prevé un esquema de qué pasa con las empresas en crisis y qué procedimiento debe hacerse. Luego, la ley 24.013 sí específicamente hace un tratamiento del procedimiento preventivo de crisis y establece un criterio de dimensión de la empresa y a su vez un criterio de cantidad de trabajadores afectados. Conforme dimensión de la empresa y cantidad de trabajadores afectados es que se produce una obligación de hacer un procedimiento preventivo de crisis ante la autoridad de aplicación, en este caso ante el Ministerio de Trabajo, ¿en la búsqueda de qué? En la búsqueda de evitar las suspensiones, evitar los despidos, reformular esos contratos de trabajo, esos negocios jurídicos laborales. Claramente, en el marco de la crisis de empresa, eso es desmejorativo, notoriamente. Y entonces lo que hace es establecer un procedimiento, pedirle información a la empresa, una serie de elementos que luego de los que puede resultar un laudo, una homologación de un convenio de empresa. Y entonces ahí tenemos que el procedimiento de negociación colectiva arroja un producto clásico, el convenio colectivo, pero también arroja un producto heterodoxo, si queremos, que es el que resulta de las crisis de empresa. Esto es lo que está regulado en el artículo, creo que 218 o 19 de la Ley de Contratos de Trabajo, 247, y lo que regula el artículo 98 de la Ley 24.013. Siempre claro está que debemos tener en cuenta que la ley le exige en las crisis de empresa un comportamiento al empresario. Esto es, porque advierta que en la crisis de empresa hay como una especie de modificación de aquel
principio de ajenidad de los riesgos. Los trabajadores son ajenos a las utilidades. En principio, deberían ser ajenos a los riesgos. Pero adviertan ustedes que este principio, este axioma del derecho social, de alguna manera empieza a diluirse cuando viene o sobreviene una crisis de empresa, y entonces la variable de ajuste de esa situación puede ser, en este caso, los propios trabajadores. Entonces, en este caso lo que tenemos que tener es presente que se le exige un comportamiento adecuado al empresario, y el comportamiento que se le exige, obviamente, es la de un buen empresario, es ver qué hizo para superar la crisis y que la crisis no le sea imputable. Y entonces, cuando estamos en presencia de un convenio de crisis, ese convenio de crisis implica una especie de descuelgue de esa empresa en crisis del convenio de actividad. Pero ese descuelgue de la empresa en crisis del convenio de actividad implica una especie de temporaneidad en el que solamente durante un tiempo va a efectuarse ese descuelgue, esa salida del convenio de actividad para aplicar ese laudo, ese convenio de crisis acotado solo a la empresa que hace el procedimiento preventivo de crisis. Bueno, me gustaría que, a ver si hay algunas preguntas, algunas cuestiones que quieran consultarme. Me he explayado durante casi 2 horas y bueno, querría escuchar alguna inquietud o que yo formule aclaraciones a lo que no hubiera explicado con claridad. Bueno, hago entonces, para terminar, solo 2 menciones. Yo dije hoy que había un problema de la relación de que el convenio colectivo de trabajo era un contrato y que ese contrato como tal solo puede ser modificado por otro contrato, por un convenio, de alguna manera en línea con lo que veníamos diciendo recién. En un caso que se llevó a la Corte y se resolvió en el año 1985, Nordenstol con Subterráneo de Buenos Aires, se resolvió la relación ley-convenio colectivo. ¿Qué había establecido una ley? Una ley había establecido una modificación de condiciones establecidas en un convenio colectivo. Y entonces, la Corte de ese momento, del año 85, resolvió que la emergencia era habilitante de una modificación de los convenios colectivos de trabajo, es decir, que un contrato puede ser intervenido por una norma estatal, y que a su vez, en este caso, esa intervención tenía un problema que era una fricción de la relación de medio a fin, porque pulverizaba el derecho. De manera tal que se declaró la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley que modificaba el convenio, pero dejando como sedimento que la crisis podía habilitar una modificación, es decir, que la ley podía alterar el convenio colectivo de trabajo. Las voces disidentes respecto de esto fueron, en ese momento, Belluccio y Fay, que dijeron que como es una fuente autónoma generadora de derechos, un convenio colectivo solo puede ser modificado por otro convenio colectivo. Porque si esto no fuera así, el carácter de contrato, de formulación autónoma, de composición de las relaciones laborales del sector de trabajadores, del sector empresario, se verían gravemente afectadas si es que, en este caso, una fuente de distinto orden, como es la ley, le permite la modificación, en este caso a la baja. Entonces, a mí me parece sumamente relevante las opiniones de Fay y Belluccio en punto a la conceptualización del convenio colectivo como un contrato, y que como contrato que es, solamente podría ser modificado por otro contrato. No es lo que opinó la mayoría de la Corte. La Corte dijo que en ese caso era inconstitucional, pero que en modo alguno podía postularse que la emergencia no era habilitante de una posibilidad de que una norma de emergencia económica, dispusiera sobre algún contenido del convenio colectivo de trabajo. Esto se discutió en 2 casos más, en el caso Cochia y Soengas, y en este caso lo que hizo la Corte es validar
la emergencia económica y esa validación de la emergencia económica actuó peyorativamente respecto de los contenidos de los convenios colectivos de trabajo. Bueno, yo no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacerme. No veo en el chat consultas o aportes, no sé si alguien quiere desmutearse, No participar. te escucho, un poquito más fuerte, por favor. A ver si me escuchan ahora. Decía que no veo en el chat preguntas, no sé si alguien del público quiere desmutearse, pueden abrir sus micrófonos, participar, hacerle alguna consulta al doctor. Elizabeth dice, fue muy claro el doctor, excelente. Bueno, muchas gracias. Chat. Mientras tanto, aprovecho para recordarles que podrán encontrar la grabación del encuentro, este y el anterior, en el canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales. Fernando, bueno, ahora tenemos el próximo encuentro el día martes que viene y vamos a tratar el tema de la huelga. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho la atención y ya nos veremos el martes que viene, entonces. Muy bien, será hasta el martes que viene, Juan. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Te agradezco Adiós.